Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a Mérida. Bueno, no es evidentemente ni la primera ni la segunda vez que vengo por aquí, por Mérida, aunque hacía ya algún tiempo. Me ha sorprendido hoy cuando hemos visitado el museo, la cantidad de cosas nuevas que hay, verdaderamente. Mañana me entretendré en volver a saludar, si la lluvia me lo permite, pues el teatro y todas estas cosas. Por lo demás, pues nada, muchas gracias por dar un currículum. Cada vez me siento más viejo. Hay que ver la cantidad de cosas que pueden caber en un currículum cuando ya uno se ha jubilado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Cuando ya uno es muy viejo, pues ha hecho unas cuantas cosas más que si ser más joven. Bien, bueno, reconozco que cuando me dijeron, bueno, ¿quieres intervenir en la serie de conferencias de este año en Mérida? Yo sí, evidentemente, ¿por qué no? ¿Sobre qué? Sobre pintura etrusca. Un silencio sepulcral. Pintura etrusca, sí, pintura etrusca. Lo siento. Porque le tengo cariño, pero vamos a hacer de estas cosas, pues como le tengo cariño a la pintura egipcia, o se la tengo a la pintura de Macedonia, o como a la de Pompeya, ¿no? Reconozco que me gusta muchísimo la pintura. Y la pintura etrusca también es que reconozco que hace mucho que no la veo al natural, pero he tenido siempre que volver a tratarla. Y sobre todo para mí tiene el recuerdo de cuando allá en mi juventud, mochila al hombro, me recorrí toda Etruria, para arriba, para abajo, tanto todo. Eran las épocas, oh juventud divino tesoro, en que podía uno recorrer Etruria sin tener grupos de japoneses asaltando por todas partes, etc. Ese mundo que me tocó vivir, que todavía no estaba masificado. Y si hay una cosa que hoy me aterra del mundo que vivimos, es la masificación. Eso de que, pues, a no ser que llueva mañana, me encontraré el Teatro Romano de Mérida con más espectadores que cuando Augusto lo inauguró. Pero bueno, es así. Es el mundo para bien o para mal. Bien, de cualquier forma, no nos entretengamos. Vamos a ir a ver pinturas etruscas. La inmensa mayor parte de las pinturas etruscas sobre pared, que son las que vamos a tratar, también hay pintura etrusca sobre vaso, etcétera, pero bueno, las sobre pared se encuentran en la ciudad de Tarquinia. Bien, te quiero pasar así. Bien, situémonos. Aquí tenemos destacado el territorio de los etruscos, abajo su límite con Roma, que sería siempre su enemiga, pero que se incluiría, que se llevarían medianamente, pues como se llevan todos los vecinos, toda la historia, y vemos cómo, un poco más al norte de Roma, encontramos Reyes, Caere y Tarquinia, que es el territorio, es la ciudad que vamos a ver. Hay pinturas, verdaderamente, en Caere, las hay algunas en Vélez, las hay en algunas otras ciudades de Etruria, pero desde luego en Tarquinia hubo una especialización. Es muy curioso. Los etruscos en unas ciudades se entusiasman por pintar y en otras ciudades se entusiasman, por ejemplo, en Caere, por esculpir. Y es decir, hay unas ciudades que tienen interés por unas cosas, otras por otras. Vélez siente una pasión, por ejemplo, por las joyas de oro y nos han llegado así. Bien, Tarquinia es una ciudad que hoy en día, cuando se visita, pues es una ciudad que tiene un valor por sí mismo como ciudad medieval, como ciudad renacentista, propia de la Toscana. Realmente, como se ve, con sus torres, con todo lo que se necesite, está situada esta nueva ciudad un poco apartada de lo que fue la Tarquinia antigua, con lo cual pues tenemos la suerte de que se ha podido excavar la Tarquinia antigua y sobre todo se ha podido excavar
largamente y durante siglos la necrópolis, que es lo que a nosotros nos interesa de Tarquinia antigua. Porque las pinturas que vamos a ver, todas ellas han aparecido en tumbas. Bien, en la actualidad, la mitad de las tumbas se pueden visitar en sus lugares. La otra mitad, las que se veía que planteaban problemas de conservación, se llevaron al Palacio Witellewski, que es este que tienen aquí, que es el Museo de Tarquinia. Fabuloso palacio del 400, una de las más bellas, de los más bellos monumentos que tiene Tarquinia y que merece la pena entrar en él. En él están todos los hallazgos, o la inmensa mayor parte de los hallazgos que se han hecho en Tarquinia, que durante siglos se conoció con el nombre de Corneto, pero que se le devolvió el nombre de Tarquinia, pues en la época de Mussolini, cuando se quería recuperar la tradición clásica para muchos lugares de Italia. La mitad de las tumbas, como digo, se han arrancado de sus sitios y se han expuesto en el museo. La otra mitad, digamos, poco más o menos, se visita. Es muy curioso cómo cuando se acerca uno a la necrópolis de Tarquinia, se encuentra uno estas casetitas. Y dice, ¿y por qué estas casetitas que son tan nuevas? Porque son las casetitas que se han hecho para marcar la entrada a las tumbas. Las tumbas antiguamente eran tumbas de túmulo que tenían sus entradas por las laderas del túmulo. Aquí vemos una reconstrucción, por ejemplo. Véase, por ejemplo, a la derecha, como hay una entrada al túmulo. Es una cosa muy típica de las ciudades etruscas, Caere, Tarquinia, el que un túmulo puede servir para contener varias tumbas dentro, que se han hecho unas detrás de otras, generalmente de la misma familia, que cuando tiene ya llena una tumba, pues decide hacer otra más en el mismo túmulo que es de su propiedad. Aquí nos muestra, por tanto, lo que es, como tenemos que imaginar, las tumbas que vamos a ver a partir de ahora, que son, como ven, unas cámaras funerarias que están rodeadas de pinturas. Excuso decirles que lo que ven abajo a la izquierda es una ficción, esa pared que parece que se ha caído, no tendría que haberse caído, tendría que estar de pie. Vale. Esto es lo que vamos a ver. Los etruscos de Tarquinia se enterraban en cámaras funerarias, unos se incineraban, otros se inhumaban, sin que sepamos muy bien según qué criterio realmente, porque utilizaban una forma de enterramiento u otra forma de enterramiento, pero para lo que a nosotros nos afecta nos da igual, porque ni las urnas funerarias ni los sarcófagos nos van a interesar en el día de hoy, porque no tienen pinturas murales. Y nosotros lo que vamos a estudiar son pinturas murales. Van ustedes a ver en todo el ciclo que están contemplando hallazgos concretos. Nefertiti se encontró en un momento concreto. Yo qué sé, Gancho Ruano se excavó en un año concreto, o en 2 o 3 años. Aquí no. Me voy a dedicar a una cosa totalmente distinta. Los descubrimientos de tumbas etruscas se miden por siglos. Pero lo curioso es que la historia del descubrimiento de las tumbas viene unida a la historia de la interpretación de esas pinturas. Con lo cual nos vamos a asomar de algún modo a cómo evolucionan las mentalidades de los arqueólogos desde el siglo XVIII hasta el fines del siglo XX. Se van viendo distintas cosas en las tumbas de Tarquinia. Es curioso. Y hasta yo diría, y lo vamos a ver, las tumbas que se encuentran en cada siglo son las que tienen que encontrarse en cada siglo y no en otro. La mentalidad humana es muy curiosa y la del arqueólogo más. El arqueólogo, cuando descubre algo, suele ser algo que se espera.
Si no se lo espera, no le interesa y ni habla de ello. Y lo vamos a ver inmediatamente. Bien, antes que nada, ¿cuándo empezaron a encontrarse las tumbas etruscas de Tarquinio? Ese problema se discute eternamente. Se buscan documentos medievales. Hay algún obispo que dice, pues hombre, soy obispo de Corneto y sé que se están encontrando unas tumbas que tienen pinturas. Ah, bueno, nadie más se preocupa. Y llegamos a un momento que siempre aparece en todos los libros, que es el paso del siglo XV al XVI. En el paso del siglo XV al XVI vive en concreto un señor que se llama Annio de Viterbo, que escribe un tratado, el comentario de las antigüedades, que dedica a los reyes católicos de España, por los que debía de llevarse muy bien, porque lo hace en Roma todo esto. Lo publica en 1492 y empieza a hablar de restos etruscos. Es el primero autor que habla de restos etruscos. Annio de Viterbo, yo no sé si me caerá bien o mal. Es un personaje al que tiene uno que volver siempre, porque fue el iniciador de todo, pero todo lo falsificó. Fue el gran falsificador del Renacimiento. Cada vez que hablaba de algo, hay que ponerlo en duda. Pero tenía unas teorías maravillosas. Consideraba que el principio de toda la civilización occidental eran los etruscos. ¿Por qué? Pues porque él era de Viterbo y Viterbo es una ciudad etrusca, es una ciudad de Toscana. Entonces esto le interesa. Esto viene unido a que por esos mismos años, unos años después, mira por dónde, nos encontramos con que un señor al que todos conocemos, Miguel Ángel, en la Capilla Sistina, allá en el año 1540, pinta en la parte baja del juicio final unas imágenes de demonio que parecen Caronte, el Caronte de los griegos, que lleva a los cadáveres, que lleva a las almas al más allá. Y quien ha analizado estas figuras ha dicho, esto son carontes etruscos. Efectivamente, fíjense en los dos que se parecen bastante y comparen con los carontes etruscos. Aquí tenemos a la izquierda un caronte maravilloso, el de la tumba de los Ángeles en Tarquinia, que lo veremos más adelante, y a la derecha un vaso etrusco del pintor de Turmuca, de mediados del siglo IV a.C., que nos representan carontes etruscos. Entonces, claro, ha habido una discusión. Si Miguel Ángel llegó a conocer uno de los pintados en muros, es que ya se conocía alguna pintura etrusca en su época, pero no sabemos de ninguna de ellas que se hubiese descubierto entonces. Otros dicen, pues no, a lo mejor lo único que tenía a mano era un vaso etrusco que lo representaba. Es lo que actualmente se maneja como más lógico. Es decir, fue un vaso, como el que vemos a la derecha, el que le dio la idea a Miguel Ángel para representar sus figuras de tabla. Luego, pues bueno, damos un salto. Vamos a dar un salto. Podríamos intentar buscar cosas en el Renacimiento. Les adelanto, no hay manera. Podríamos intentar buscar cosas en el siglo XVII. Ahí ya empieza a haber algún intento de decir, bueno, parece que cierta tumba pudo encontrarse a fines del siglo XVII, pero a la hora de la verdad, incluso esas tumbas se vuelven a encontrar en el siglo XVIII. Es muy curioso, en aquellas épocas se encontraban las tumbas, pero como no se sabía qué hacer con ellas, se volvían a tapar. Y a lo mejor 20, 30 años después pasaba por allí otro señor, hacía otra vez un agujero y decía, uy, lo que he encontrado. Caso típico de esto son tumbas como la tumba de la Mercarecha. La tumba de la Mercarecha se encuentra en el siglo XVIII, se dibuja, se hace famosa porque en la parte de arriba se tiene la primera representación conocida de un Implurium de casa etrusca. ¿Eh? Y luego pues, se tapa y pues, se acabó. Nadie la vuelve a ver. Bueno, esto es típico. En el siglo XVIII se encuentran las cosas.
se hacen grabados, pero no saben, luego se pierden, se vuelven a tapar, no se vuelve a saber. De estas imágenes, de estas tumbas que se encuentran en el siglo XVIII, la más famosa y que verdaderamente causa sensación por el mundo porque es la primera gran tumba etrusca con pinturas que se utilizan y que se manejan, es la tumba del cardenal. La tumba del cardenal, llamada así por un cardenal que hizo el segundo o tercer descubrimiento de la tumba, de estas tumbas que se calcula que se descubrió a fines del siglo XVII, se volvió a descubrir 3 veces a lo largo del siglo XVIII, etcétera. Una de ellas fue un cardenal y le dio el nombre. Enseguida se le hicieron una enorme cantidad de grabados. Los grabados de la tumba del cardenal pasaron a la historia en el siglo XVIII. Y lo curioso es que es la primera tumba de la que tenemos referencias críticas por parte de un historiador del arte, que es además el primer historiador del arte, nada menos que Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann, en su magna historia del arte en la antigüedad, tiene unos apartados dedicados a arte egipcio y a arte etrusco. Hay que reconocer que mete en el arte etrusco, no tiene un criterio excesivamente fino, y mete en el arte etrusco generalmente hasta todo el arte arcaico griego. Como tampoco había tanto arte arcaico griego, pues la metedura de pata tampoco está grave. Pero se entretiene en analizar el arte etrusco. Para él el arte etrusco es una cosa muy primitiva, muy rara, llena de misterios. Los etruscos son gente misteriosa que cree en un más allá verdaderamente muy complicado, con notas egipcias, y se nos apunta, y lógicamente lo que tiene a mano para manejar esto es la tumba del cardenal. Con lo cual, tiene un párrafo verdaderamente curioso, Winckelmann, yo lo voy a leer, sobre la tumba del cardenal, que todavía no se llamaba así. Se halla otra pintura que representa la doctrina de los etruscos sobre el estado del alma después de la muerte. Sobre algunos frisos de esta clase se ven a veces genios negros y alados, que tienen una especie de martillo en una mano y una serpiente en la otra, y arrastran por la vara del carro, con una vara del carro en el que va colocado el simulacro o representación del alma de la persona muerta. A veces se ven otros 2 genios que golpean con largos martillos una figura de hombre desnuda que ha sido tirada del carro al suelo. Es decir, hace unas interpretaciones de estas imágenes que vemos, que podemos creernoslas o no, pero que verdaderamente causaron sensación y abrieron la vía al conocimiento de la pintura etrusca y de la pintura etrusca en Tarquinio. A partir de esa fase, a partir de principios del siglo XIX, es cuando de verdad vamos a tener las distintas etapas del descubrimiento de la pintura etrusca en Tarquinio. Y cuando digo las distintas etapas, es porque lo curioso es que las pinturas etruscas de Tarquinia se han encontrado por etapas perfectamente marcadas. Hay la etapa del romanticismo, después la etapa de la unificación de Italia y finalmente la etapa de la segunda mitad del siglo XX. Y diréis, ¿y entre medias? Entre medias no se encontraba. Es muy curiosa la forma en que ha llegado a nosotros la pintura etrusca de Tarquinia. Ha venido por etapas, ha surgido por etapas. Ha surgido por etapas que además son las que tenían que ser. Empezamos por el periodo romántico. Son una serie de tumbas que aparecen todas entre 1825 y 1833. En 8 años, la gente se entusiasma, empiezan a hacer hoyos en Tarquinia
y empiezan a salir tumbas. Pero da la impresión de que las tumbas que sacan son las que tienen que sacar. En esa época, el arte europeo es fundamentalmente neoclásico. Y entonces lo que sale son pinturas de carácter clásico. A veces tardo-arcaico, pero generalmente clásico. Curioso. Aquí tenemos una que es tardoclásica, por ejemplo, la tumba de las Vigas o tumba Stackelberg, que se encuentra en 1827. Son muy interesantes estas primeras tumbas del siglo XVIII, porque las conocemos sobre todo por los dibujos y grabados que se hacen en el momento en que se encuentran. Y los dibujantes y grabadores hacen lo posible por darles a estas pinturas, evidentemente, una cierta pureza, una cierta corrección, pero también una nota neoclásica. Sirva, por ejemplo, vamos, merece la pena saberlo, las tumbas que se encuentran en esta época, se hacen estos dibujos, muchos de ellos, para la escuela alemana de Roma, que se acaba de fundar en ese momento y que pide estos dibujos, y además con un objetivo muy claro, porque les ha pedido este tipo de dibujos el rey de Baviera, Luis I de Baviera, porque quiere adornar con techos a la etrusca su gliptoteca, la gliptoteca de Múnich. Hoy en día ya es imposible. La pobre gliptoteca de Múnich fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y ya todo esto se ha perdido. Pero estuvo decorada con obras de este tipo. De las tumbas que entonces se encontraron, una de ellas cobraría una fama universal y la sigue manteniendo. Es la tumba del varón. La tumba del varón, así llamada por un varón que estuvo presente en su descubrimiento, que representa, aquí lo vemos, la despedida de una mujer muerta. Una mujer muere y saluda a su esposo y a su hijo, que se despiden de ella llevándole una copa. A un lado y otro, unos caballitos que esperan para que la dama monte en uno de ellos y se vaya al más allá. Es uno de los primeros datos que encontramos de lo que se llama el viaje al más allá a caballo. Viaje al más allá a caballo tiene una historia verdaderamente eterna. Curiosamente, en Toscana hay hasta cancioncitas populares que todavía hablan de móntame en el caballo, que me voy, pobre, me voy, tal, tal, tal. Pues los caballos de Tarquinia son estos. Y digo los caballos de Tarquinia porque a lo mejor hay alguien que conoce la existencia de una novela llamada Los caballitos de Tarquinia de Marguerite Duras, publicada en 1953. La novela, esa novela, no digo yo que le tenga mucho cariño, porque realmente el género de la novela reconozco que no lo manejo suficiente, pero me atrajo por el tema. Y dije, ¿y los caballitos de Tarquinia, por qué? Les aseguro que la pintura etrusca ha tenido muy poco relieve en la literatura, en la novelística, en la poesía, etcétera, ha tenido muy poco relieve. Y en ese sentido, en Los caballitos de Tarquinia es una curiosidad de tipo literario. En realidad es una novela en la que los caballitos de Tarquinia no tienen ningún papel. Únicamente están hablando toda una serie de personas que están de veraneo en las costas de Italia, que no saben un poco qué hacer a lo largo del veraneo, y en un momento dado, uno de ellos, les dice, si hacéis alto en Tarquinia, un tal Ludi habla, me parece que de todas formas me voy a ir con vosotros. Y agregó maliciosamente, los guías son unos vagos, no os llevarán a ver los caballitos, y para no verlos no vale la pena ir a Tarquín. Bueno, y se va. Es decir, es una cita, una sencilla cita,
pero que nos da nota de la importancia que los caballitos de la tumba del varón han llegado a tener incluso hasta hoy. Se la considera una de las más puras, de las más refinadas entre las pinturas de Tarquinia. Entre las otras pinturas que se encuentran en esa época, pues bueno, merece la pena señalar la tumba del Triclinio, por ejemplo. Aquí tenemos típica tumba de principios del siglo V a.C., del paso del arcaísmo al clasicismo, que da su nombre a todas las demás de después, en las que se representa, como vemos al fondo, unos triclinios en los que están el muerto, la muerta, los amigos del muerto, etcétera, etcétera, y a los lados las fiestas que se celebran, las fiestas funerarias que se celebran en el momento en que se entierran a los muertos. Este es uno de los temas más normales que vamos a ver después y por eso insistiré después en ello. También en la época que tratamos, es decir, en el periodo romántico, se encuentra la tumba Querchola I o tumba de la cacería del jabalí. Como veis, interesantísima porque representa en la parte baja un friso que es toda una cacería, que es un verdadero paisaje. Y un paisaje de una época en la que dificilísimamente en Grecia y ni siquiera en los vasos griegos se da con tal desarrollo, es decir, el paso del siglo V al siglo IV a.C. Para concluir esta fase, señalaré la tumba del Tifón. La tumba del Tifón es una tumba helenística. Claramente se ha hecho bajo la inspiración del altar de Zeus en Pérgamo, con las figuras de los gigantes de los altares de Zeus en Pérgamo. Bien, estas obras, que se encuentran en época romántica, dan lugar a toda una eclosión de textos sobre Troya, sobre Tarquinia y sobre el arte de Tarquinia. Son las primeras guías que se hacen de Tarquinia para extranjeros. Denis, Baez, Panari escriben toda una serie de tratados sobre este asunto. Y seguimos. Vacío. Después del encuentro de estas tumbas, parece como si a nadie le interesase más estas tumbas. Y hay que esperar. Y hay que esperar al año 1864, en que empieza la siguiente fase. La siguiente fase que va a durar 20, 30 años. Es muy curioso, pero 30 años verdaderamente fértiles. Entre el año 64 y fines del siglo XIX se van a encontrar la inmensa mayor parte de las tumbas de Tarquinia y sobre todo las que van a crear todos los estudios de truxcología en torno a las tumbas de Tarquinia. Vamos a ir mirándolas, algunas de ellas fabulosas. Vale. Tumba de los toros. Wow. Tumba de los toros. Esta tumba de los toros es una de las más aparatosas que se encuentra en Tarquinia. Es además una de las más antiguas. Una tumba de mediados del siglo VI a.C. Se recuerda, sobre todo, por los toros que le han dado su nombre y que se encuentran en el friso de arriba. Friso de arriba vemos a la izquierda un toro y una escena erótica. Al otro lado, un toro con cabeza humana, lo que en Grecia sería un aqueloo, y otra escena erótica que se nota que no le debe de gustar en exceso al toro, porque piste. Cuidado que se ha discutido sobre este erotismo positivo, este erotismo negativo. De cualquier modo, lo que nos demuestran estos frisos de los toros son diversos símbolos de fecundidad. El erotismo, el toro, que es un animal símbolo del erotismo también, el friso de granadas que se encuentra por todas partes, realmente todos los elementos de la fecundidad. ¿Por qué?
porque está detrás una idea fundamental del etrusco que es, después de la muerte viene la resurrección, y esa resurrección es fecundidad. Por eso hay que reflejarlo. Sin embargo, hay otro elemento muy curioso en la tumba de los toros, que es la escena del centro. Escena del centro que fascinó desde el comienzo y que dio lugar a toda una serie de estudios que por desgracia demostraron que no tenían demasiada posibilidad de avanzar. Eso que vemos ahí es una escena muy conocida, muy conocida en la Grecia arcaica y que aparece en todas partes. Es nada más que el joven Troilo, príncipe troyano, que lleva sus caballos para que beban agua a una fuente y está escondido detrás de la fuente Aquiles, que va a aparecer y le va a dar muerte. Aquiles va a matar a Troilo cuando intenta dar de beber a sus caballos. Ese tema es un tema, evidentemente, no digo de la Ilíada, porque es anterior al último año de la guerra de Troya, forma parte del principio de la guerra de Troya, pero es un tema de la guerra de Troya que conocían perfectamente los griegos y que utilizaban perfectamente los griegos. En el periodo arcaico se interpreta que los griegos utilizaban el tema de la muerte de Troya a manos de Aquiles para simbolizar la muerte de alguien muy joven. Si había que hablar de algún modo de que un jovencito muerto, una jovencita muerto, pues se podía cantar en la muerte de Troya, el tema. Y es posiblemente lo que vemos aquí. El príncipe etrusco que ordenó hacer esta pintura se dejó aconsejar por el pintor que sería griego. Ahí está, ahí nos empezamos a mover en una cosa que luego nos interesará más a medida que vayamos avanzando. La pintura etrusca tiene un carácter muy griego y desde el principio uno de los elementos que se discuten más de la pintura etrusca es hasta qué punto es griega o hasta qué punto es etrusca. El término medio sería, los pintores a lo mejor eran griegos, pero se dejaban influir por las normativas que les daban los etruscos que les encargaban la pintura, que les encargaban. Esa es la idea fundamental que vamos a manejar desde ahora. Y la vemos inmediatamente en una tumba que aparece por entonces, que es quizá de las más conocidas de Tarquinia, que es la tumba de los augures. Se le dio el nombre de la tumba de los augures, pues hombre, porque parece que ese señor que lleva un bastón en el centro está mirando unos pajaritos que pasan y se dice, ah, es que debe de estar pidiendo augurio a los pajaritos, si vienen a la izquierda, vienen a la derecha, por si es algo positivo o es algo negativo. Hoy en día, lo cierto es que se piensa que el título que se le dio de tumba de los augures, pues hombre, se mantiene porque hay que mantenerlo, pero ahí no hay ningún augurio. Ese señor que lleva el bastón está mirando claramente a dos luchadores. Y los pajaritos están ahí según un criterio estético típico de la antigüedad, que es el de que no se deben dejar vacíos los espacios. Es decir, hay que rellenar espacio. Se podría haber puesto a lo mejor un arbolito, pues no, se han puesto unos pájaros. Es muy curioso, porque aquí nos muestra una cosa muy interesante. Es uno de los elementos que más se analizan después de encontrarse estas pinturas, que son las costumbres funerarias de los etruscos. ¿Qué hacían los etruscos cuando alguien moría? Vamos, analizado para arriba y para abajo, y parece que una de las cosas que interesaban a los etruscos cuando morían eran los juegos atléticos. Juegos atléticos que importaron de los griegos. La lucha, por ejemplo, el pugilato, hasta el lanzamiento de disco, todo eso. Pero que curiosamente para los etruscos tenían un sentido distinto. Cuando había muerto alguien, había que hacer juegos atléticos
porque los juegos atléticos golpean el suelo. Ah, ¿y qué importa que golpeen el suelo? Mucho. Un etrusco cree la gente tiene por lo menos dos almas. Una puede que se vaya aún más allá, remoto. Si los griegos le dicen, eso es el Hades, pues dice, pues eso, el Hades. Y otra de las almas del etrusco se queda bajo tierra. Se queda bajo tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que mover la tierra para que ese alma que está bajo tierra reciba vitalidad. Por tanto, los ejercicios físicos están pensados para darle vitalidad al alma que está bajo tierra. Es más, el etrusco considera que si esos ejercicios además vierten sangre, mejor todavía, porque la sangre da vitalidad a la tierra. Moja la tierra y le da vitalidad. De ahí que el etrusco, además de tener juegos atléticos, tiene otra cosa, que son juegos de combates, como el que aparece ahí, empieza únicamente, no sigue más, como el que aparece, de personajes que combaten contra animales y que acaban en principio por la sangre del combatiente y la sangre del animal. A lo mejor alguien ya está pensando, eso es el origen de una cosa muy típicamente romana, que son los juegos de gladiadores. Efectivamente, los etruscos trasladan a Roma sus juegos de gladiadores, que tienen ese sentido. Para un romano, los juegos de gladiadores, esos que hay por allá en los anfiteatros, tienen en principio siempre un sentido funerario. Un juego de gladiadores romano siempre se hace en honor de algún difunto. Es decir, el recuerdo de la tradición etrusca se va a mantener entre los romanos. Entonces, claro, aquí nos encontramos con esta situación en la que el pintor puede hacer lo que quiera, pero tiene que hacer lo que le encarga el lector, el etrusco. Si tenéis a la derecha, por ejemplo, ese personaje con una máscara está peleándose contra un enorme perro. Pierde y sale corriendo. En la escena siguiente, el mismo sale corriendo. Es un personaje que sabemos que le llamaban a este personaje extraño, le llamaban los etruscos Fersu. Fersu es un personaje enmascarado que hace de gladiador, como decimos. Pero Fersu es curioso que tiene un nombre que viene después a evolucionar en latín como persona. Persona es la máscara. Es decir, al principio lo que nosotros llamamos la persona es la máscara que llevamos. Bien, en esas mismas épocas se hacen otras escenas más verdaderamente fabulosas. La tumba de las leonas que se encuentra en ese momento es todo un muestrario de la vida funeraria y de las creencias funerarias etruscas. En la tumba de las leonas, que recibe ese nombre de las dos fieras que hay en la parte superior, lo que nos representa son distintas escenas, unas de ellas del más allá. En concreto, en la parte de abajo vemos unas delfines que corren sobre el mar. Realmente lo que están es aludiendo al viaje al más allá de las islas de los bienaventurados, en el que creen los etruscos, y la parte de arriba, en cambio, es la fiesta funeraria. En la fiesta funeraria se hace inspirada en el simposio de tipo griego, pero no es el simposio de tipo griego. Yo estoy muy acostumbrado a que me digan, uy, si el simposio de tipo griego se extiende por todo el mundo. No, el simposio de tipo griego es una cosa muy típicamente griega, que se hace mezclando agua y vino. Aquí no, aquí lo que tenemos es sencillamente pura borrachera, puro lo que... Y toda una serie de, una fiesta
a la que la gente acude, se tumba y bebe. Mientras que, a medida que pasa la fiesta, que se hace en honor del difunto, pues se puede decir que la gente se anima. A mí siempre me ha parecido una aberración, aunque le he tenido que sufrir en algún momento, que cuando alguien se te muere, en el caso de mi madre, por ejemplo, siempre tienes algún listo que te dice, Ale, vamos a darnos un banquete. Ya digo, a mí personalmente me parece una aberración. Pero bueno, es la costumbre del banquete funerario, que lo han tenido todas las culturas y que la siguen teniendo todas las culturas. Y que tiene un objetivo, que es que se le quite a la gente la pena, el dolor de la muerte del ser querido. Pues efectivamente, un etrusco hacía eso, hacía banquete funerario y el final del banquete funerario eran los bailes, para los cuales por una parte venía gente, venían unos personajes contratados para bailar y por otra eran la gente de la familia, por ejemplo, a la izquierda, la gran mujer esa que vemos a grandes zancadas está bailando, mientras que los bailarines contratados van muy ligeritos de ropa y sirven para alegrar al público. En estas épocas, ¿qué más se encuentra? Se encuentran pinturas fabulosas, vamos. En 1873 se encuentra nada menos que la tumba de la caza y de la pesca. La tumba de la caza y de la pesca es una tumba verdaderamente magnífica, es fabulosa. Yo la he visto, es de las que siguen todavía en su sitio, las que se pueden visitar y de las que te dicen es una de las obras maestras de la pintura etrusca, pero qué pena que cuando se encontró, pues bueno, se descubrió, se dejó y sirvió de vaquería durante décadas. Con lo cual aquí se estuvieron metiendo vacas la gente de Tarquinia y se estropearon muchísimas partes de lo que había aquí. Realmente entramos en lo que es, digamos, el conocimiento clásico de todo. Estas tumbas causan sensación. Y en la primera mitad del siglo XX se siguen viajando la gente de toda Europa para ver estas tumbas que se han encontrado en Tarquinia en las décadas anteriores. Y en concreto es en esa época cuando escribe un tratado que en mi opinión quizás se ha pasado de fama, es el Lugares Etruscos o Etruscan Places de Lawrence. Lawrence, famoso como novelista, hizo un viaje a Etruria allá en el año 1932 y se puso a describir todas las tumbas que encontró. Y nos dio una imagen de los etruscos que realmente ha tenido mucho influjo, aunque lo cierto es que es de carácter popular. Es decir, Lawrence, cuando describe las tumbas etruscas, lo que quiere es demostrar que los etruscos no son romanos y no son griegos, que los etruscos son únicos, que tienen una cultura peculiar, que tienen una cultura única que se basa en la tremenda vitalidad. Para él, los etruscos son vitalistas, por encima de todo, como hemos visto hasta ahora. Aquí, por ejemplo, cuando describe la tumba de la caza y de la pesca, dice que todo tiene un sentido de plenitud y de vida satisfactorio que vais a encontrar en todas partes. El mundo del más allá de los etruscos era un lugar alegre. Mientras que los vivos festejaban fuera de la tumba, el muerto festejaba en las tinieblas de la tumba. Y estos serían los festejos de la tumba que darían lugar incluso, como vemos, en la parte de arriba a la cena, al banquete fúnebre de la pareja, en la cual el difunto recibe el homenaje de su mujer y de sus hijos, y en la parte de abajo, nada menos que un paisaje, uno de los más bellos paisajes que nos ha dejado la cultura, la antigüedad. Bien.
Por esas épocas se encuentra también otra de las grandes tumbas etruscas, muy bien conservada, como vemos, la tumba de los leopardos. Esta también habla de ella, Lorenz, también le entusiasma, porque se apunta a lo que él dice. Hay que ver qué alegres eran los etruscos, qué fiestas se montaban en sus tumbas, cómo se reunían hombres y mujeres tumbados encima de un lecho y cómo se les acercaban jóvenes desnudos para llevarles de beber. Fíjense la cantidad de danzantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una imagen muy peculiar, porque ya digo, todavía para mucha gente que no ha leído tratados sobre trufología, el libro de Lorenz sigue yendo a misa. Es decir, es un libro que atrae, porque efectivamente, si se recorre todas las tumbas de Etruria, se ve que en ellas domina la idea de la alegría. Es lo que he dicho, sencillamente, en las fiestas funerarias hay que alegrarse, hay que lograr que los familiares se pongan a bailar, que todo acabe en una alegría, que el muerto sienta por una parte que no se le ha echado de la casa por haber muerto, sino que todo alrededor se celebran bodas, se celebran fiestas y se celebran bailes. Incluso en este gusto por la alegría se encuentra, por curioso que parezca, la pasión por el bodegón. Se desarrolla el género del bodegón. Hay que demostrar la cantidad de cosas que se tienen en casa para festejar el más allá, lo cual además es una verdad. El etrusco tiene las tumbas llenas, llenas, llenas literalmente de vasijas, de objetos, etcétera. Y se lo debemos agradecer tremendamente. ¿Por qué se lo debemos agradecer? Porque todas las tumbas etruscas han venido llenas de objetos, de vasijas griegas, de vasijas etruscas. Bien, como quizás sepan muchos, los vasos griegos que tenemos en todos los museos de Europa y de América no proceden de Grecia, proceden de Etruria, proceden de las tumbas etruscas, de las tumbas de Caere, de las tumbas de Ulci, de las de Tarquinia, etcétera, etcétera. Vamos, se han encontrado en cantidades masivas. Ahí anda todavía la policía italiana intentando recuperar las piezas mejores, porque los saqueos de tumbas han sido y siguen siendo hasta el día de hoy el pan nuestro de cada día. Yo recuerdo allá, en la época de mi juventud, recorría yo, como digo, Etruria. Y en concreto, el guía que me estaba enseñando la necrópolis de Caere, de Cerveteri, a todos los que estábamos allí escuchando sus explicaciones muy correctas, muy amables, cuando acababa la reunión, cuando nos tal, decía, bueno, y si tienen alguna vasija, por la tarde, en la esquina de no sé cuántos, es donde se ponen los vendedores de vasijas griegas y los vendedores de vasijas etruscas y pueden ustedes tantear el precio. Ah, vale. Es decir, vamos, seguimos moviéndonos en ese nivel. Lo que pasa es que, claro, también no nos engañemos. La policía italiana persigue las piezas muy gordas. Los objetitos pequeñitos, pues no se entretiene, pero vamos. Pero quiere decir, este gusto por los objetos da lugar a la creación, por ejemplo, de el bodegón. Y bodegones a veces verdaderamente curiosos. Aquí tenéis, por ejemplo, la tumba del lecho fúnebre. La tumba del lecho fúnebre se llama así por ese enorme objeto que está al fondo, hecho por un montón de colchones y mantas superpuestas e incluso en la parte de arriba, como ven, por unos almohadones. ¿Por qué está eso ahí? Es interesantísimo, nos muestra una cosa que realmente era de verdad. ¿Qué hace esa idea? Estas tumbas quieren representar cómo se celebró el funeral de quien está metido en la tumba.
El techo en la parte de arriba, si vemos, tiene una serie de dibujos que son, digamos, la carpa, por decirlo con términos nuestros, en la cual se mete la gente para hacer la celebración. En este caso concreto, incluso hasta por la encima se ve que había arbolitos que sobresalían por encima de la carpa, ¿vale? Y luego está toda la celebración. Y en este caso la celebración a los lados muestra las danzas y al fondo lo que muestra es el enorme monumento funerario que se ha hecho para recordarle al muerto que está presente. Es curioso, ese monumento de colchones, de mantas, etcétera, es la muestra de decirle al muerto, tú estás aquí. Hay veces en que sabemos que sobre encima de esa estructura de cama se colocaban como dos grandes conos rodeados de guirnaldas, o uno, dependía un poco de a cuántas personas se quería celebrar, porque verdaderamente el etrusco tiene una cierta costumbre de, bueno, celebrar la muerte de una persona, pero si esa persona era ya viuda, pues se celebra también lo que había sido el enterramiento del anterior, porque se piensa que van a seguir juntos en el más allá. Recuérdense los famosos sarcófagos de los esposos de Caere, hechos de barro, que son también elementos de este calibre. Bien, también por estas épocas se encuentran, y empieza a ser interesante, las primeras tumbas que representan, unas de ellas a la izquierda, por ejemplo, son una serie de tumbas, la llamada tumba del Orco I, tumba del Orco II y tumba del Orco III, que reciben ese nombre porque todas están en un gran túmulo, están unas pegadas a la otra, y que representan cosas relacionadas directamente con el más allá. La magnífica cabeza de la izquierda, o sea, aparece en todas partes, es una de las obras icónicas de la pintura etrusca, es una dama que se llamaba Belca, pues la dama Belca está en está en una cena, pero no una cena de las que se celebran aquí, sino las cenas que se celebran en el más allá, en el mundo del Hades. Es decir, estamos ya en el siglo IV antes de Cristo y en el siglo IV antes de Cristo los etruscos empiezan a dejarse dominar por las ideas griegas de que el más allá es el más allá de Hades, de Plutón. Allí es el más allá perdido al que hay que viajar, que es subterráneo, que es occidental, y que allí lo mejor que le puede ocurrir al muerto es llegar hasta allí y ser recibido por el propio Hades. La idea de que lo mejor que te puede pasar cuando llegues al Hades es que Hades te acepte en sus propios banquetes, eso es lo que se impone ahora en Etruria. En Grecia existía, ya lo sabemos, desde el siglo V antes de Cristo, todo el mundo quería ir al Hades, pero para pasárselo bien en los banquetes de Hades. En Etruria ahora se empieza a utilizar esto. Es decir, las cenas empiezan a ser cenas en torno a Hades, y en esas cenas que se hacen en torno a Hades puede aparecer, como vemos ahí a la derecha, una figura que, aunque no se ve aquí, tiene una inscripción que dice Persephonae, que es el nombre etrusco que se da a Perséfone, a Proserpina, a la reina de los muertos, que curiosamente en Etruria me le colocan un peinado con serpientes, como si fuese una gorgona, pero no, es Persípnae porque lo dice. Aquí tenemos, por ejemplo, esa misma escena. Ven ahí al fondo, en el centro, está precisamente Persípnae, que está en medio de el nombre en etrusco. Tampoco es tan complicado. Las letras etruscas son letras de carácter griego. Entonces ahí tienen a Persípnae, que está
al lado de su marido, que es Hades, que en Etruria ha tomado el nombre de Aita. Es decir, no se han complicado tampoco la vida. Los etruscos le han dado prácticamente el nombre griego un poco modificado. Un Hades que es muy peculiar. El Aita etrusco, como ven, tiene una especie de sombrero en forma de cabeza de lobo. ¿Por qué? Porque sabemos que en épocas anteriores en Etruria se había adorado un dios de la muerte que era un lobo. Entonces le queda ese resto de la leyenda. Y luego nos encontramos otros personajes que son propios del más allá, pero del más allá de los griegos. Ese guerrero que vemos ahí, le vemos mal la cara, pero si le viésemos bien la cara, veríamos que tiene tres caras. Es Gerión, que tenía el monstruo de tres cuerpos, Gerión. ¿Eh? Y así seguimos. Es decir, el etrusco asimila los banquetes en el Hades de los griegos y les incluye los héroes griegos. Es decir, la mitología griega se impone claramente en este momento. Aquí vemos otra vez lo mismo, esa escena. Aquí vemos, por ejemplo, como un demonio con una serpiente está atemorizando el alma de un personaje caído, que es Teseo, y cómo en la parte de arriba, a la derecha, aparecen unos personajes verdaderamente curiosos. Se ven mal porque la imagen es pequeña, pero verán que uno de ellos está totalmente vendado. Lleva unas vendas que le cubren la pierna, digo, el brazo y tal. Ese pobre, lo dice ahí, es Agamenón. Es Agamenón claro, porque Clitemnestra le hizo tantas heridas que incluso en el Hades todavía está curándose de sus heridas con su vendaje. Es curioso, estos héroes aparecen, que a lo mejor notan ustedes, en chiquitito, chiquitito, entre Hades y el siguiente personaje, un árbol. Y en ese árbol, unas figuras chiquititas. Esas figuritas las ven chiquititas negras. Esas figuritas eran las que los griegos llamaban ídola, que son las almas de los muertos que no merecen la pena tener personalidad propia. O sea, es un héroe o nosotros vamos para ídola. Es decir, no vamos a tener personalidad propia. Vamos a ser una especie de figuritas negras que van a estar saltando por las plantas. Esta pasión por la mitología griega avanza, avanza y avanza, y en la tercera de las tumbas del Orco, que es la que aparece en la parte de abajo, pues miren ustedes, se convierte nada más y nada menos que en el cíclope Polifemo cegado por Ulises. No tiene nada que ver con ningún tema funerario, pero el etrusco está entusiasmado por todo lo griego. Está entusiasmado por todo lo griego. ¿Es así? Bien, lo que hemos visto hasta ahora son todas las tumbas que se encontraron, como he dicho, en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que se encontró en la segunda mitad del siglo XIX dio lugar a la gran etruscología. Hasta mediados del siglo XX, todos los grandes etruscólogos han bebido de esas pinturas. Lo que he dicho aquí, lo que he explicado aquí, eran las cosas que se han ido diciendo hasta esas fechas y las han dicho los máximos conocedores de la etruscología, cuyos libros seguimos leyendo. Es decir, son hombres realmente como, quizá para quien no tenga mucha idea, pues no es tanto, pero vamos, cosas como pueden ser los tratados de Pallotino, el gran etruscólogo de mediados del siglo XX, la pintura etrusca de Pallotino, todos la tenemos en casa, los que nos dedicamos a estas cosas, que vamos, y seguimos dándole vueltas y seguimos aceptando que tenía razón. Es decir, hasta esa época, durante 50 años, se creó una etruscología en la que se nos hablaba de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, las costumbres funerarias,
cómo se enterraba un muerto, cómo se le hacían los banquetes, cómo se le hacían las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, las relaciones con la mitología griega, cómo empezaron siendo la tumba de los toros con Troilo, etcétera, y después de un salto largo nos lo volvemos a encontrar con las visiones del más allá, basadas en el Hades, etcétera, etcétera. Y todo ello bañado en esta especie de magnífico espíritu etrusco que buscaba Lorenz, en que hay que ver lo alegres que eran los etruscos. Y qué simpáticos, y qué vitalistas, sobre todo, qué vitalistas. Cómo encontraban en la muerte motivo de alegría, cómo se divertían, etcétera, etcétera. Esa ha sido la imagen, digamos que, bueno, que funcionó perfectamente hasta mediados del siglo XX. Y a mediados del siglo XX va a ocurrir un fenómeno curiosísimo. Ese fenómeno curiosísimo es la Fundación Lerici. La Fundación Lerici es una fundación que se montó precisamente por esas fechas en Milán por un señor que se llamaba Lerici, ¿eh? Y que decidió rematar las excavaciones de las tumbas de Tarquinia. Dijo, ya está, llevamos 50 años, 50 y tantos años sin encontrar una sola tumba pintada y no hay razón para ello. Vamos a buscarlas. Y se le ocurrió el método Lerici. ¿En qué consiste el mérito Lerici? Es sencillísimo. Ver dónde están los túmulos, coger una sonda y taladrar. Allí donde había un túmulo, se hacía un para abajo, para abajo, para abajo, y ala. Bueno, Lerici se encontró, según es fama, 2000 tumbas etruscas en Tarquinia. Eso sí, pintadas solo 50. Lo cual por lo menos sirvió desde el principio para darse cuenta de cuál podía ser el porcentaje de la población etrusca de Tarquinia que tenía dinero para pagarse la pintura de la tumba. Es decir, solo miembros de las buenas familias de Tarquinia podían tener dinero para pagarse estas tumbas. Es decir, ha sido, en principio, en primer lugar, pues un estudio de carácter sociológico. Pero bueno, vamos a ver cuántas tumbas. Pero claro, Lerici bajaba su sonda, tiraba para abajo, con la sonda tenía al final una cámara fotográfica, bueno, un flash, una cámara fotográfica, sacaba fotos y si veía que aquello tenía interés por vasos que hubiese allí, pues a ver, se hacía una excavación y se sacaba. Y si veía que aquello tenía interés por las pinturas que se encontraban, pues se hacía la excavación y a las pinturas. Realmente eso ha sido definitivo. Todos estamos de acuerdo en que después de eso se acabó. Las tumbas de Tarquinia, en principio, se han acabado. O casi. ¿Qué encuentra Lerici en el campo de las pinturas? ¿Qué es lo que aquí nos interesa? Las principales de las 50 que, como digo, se encuentra pintadas. Alguna de ellas, la tumba de las panteras, que es esta, interesante porque es la más antigua de todas las que se habían encontrado en Tarquinia desde entonces. Tumba de principios del siglo VI, antes de Cristo. Bien. Las otras, pues hombre, se va encontrando un montón. Lo curioso es que las tumbas que ha encontrado la Fundación Lerici, que estuvo trabajando en concreto de 1958 a 1970, en que dio por acabado todo lo que tenía que hacer, son tumbas que, digamos, no abren en principio por sí solas no abrirían caminos nuevos. Lo que aparece en las tumbas encontradas por la Fundación Lerici es, en principio, asumible por todo lo que se había conocido desde antes.
Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la tumba Cardarelli. Se encuentra uno la tumba Cardarelli y lo primero que dice uno es, uy, qué simpática la chiquita esta que está bailando. Pero evidentemente es muy interesante, muy curiosa esa la tumba Cardarelli precisamente por eso. Pero por lo demás, realmente es lo mismo que hemos visto en la tumba de los augures, en la tumba tal, tal, tal. Son las escenas de danzas, etcétera, en honor de los muertos, a veces con con la puerta al fondo que simboliza el paso al más allá, si se quiere. Algunos dicen que es el paso al más allá, hay quienes dicen que es la puerta a la habitación donde dormía el difunto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otra muy curiosa, la tumba de Giocolieri o tumba de los titiriteros. Bueno, sí, tenemos unos titiriteros que están tirando, lo vemos a la derecha, unas bolas, unas pelotas encima de un objeto que lleva una chiquita semidesnuda que ha venido a entretener a los muertos. Y vemos, por ejemplo, al fondo, en la pared del fondo, sentadito, está el que podemos interpretar, el muerto, que está aquí viendo cómo le están preparando fiestas para su entretenimiento el día de los funerales. Nos encontramos también una obra verdaderamente curiosísima, la llamada Tumba de las Olimpiadas, encontrada en 1958. La tumba de las Olimpiadas es una de las tumbas más dinámicas a la hora de mostrarnos lo que es una carrera de carros en Etruria. Origen, bueno, evidentemente tomado de las carreras de carros griegas y y madre de las carreras de cuadrillas romanas posteriores. También nos encontramos escenas que nos vuelven a reanimar la idea del paisaje. La tumba de la nave, por ejemplo, nos muestra toda una escena de paisaje marítimo, pero que en último término dice, bueno, es un paisaje marítimo, pero es lo mismo que hemos visto en la tumba de la caza y de la pesca, donde había toda una serie de gente que estaba navegando. Y en la parte de la derecha tenemos una magnífica mesa con un bodegón que vuelve a ser un poco lo que hemos visto en el periodo anterior. No nos añaden, en ese sentido no nos añaden nada. Algunas son particularmente curiosas. Por ejemplo, la tumba Giglioli, que nos muestra una forma de decorar paredes que no conocíamos hasta ahora, que es a base de mostrarnos armas de las que llevaban los miembros de la familia que ocuparon esta tumba hacia el año 300 antes de Cristo. Nos dan, por ejemplo, toda una panoplia de armaduras, de escudos y tal, que corresponde pues, prácticamente a la época de Alejandro Magno y que permite un poco imaginar lo que debían de ser aquellas armas. Algunas otras de estas que han aparecido son curiosísimas. La tumba de los Ánina. La tumba de los Ánina nos representa como la puerta por la que se entra desde el exterior, pero que está guardada por un caronte etrusco, y del otro lado por un genio del más allá, etrusco también, que es una dama, Svant, una furia. Yo reconozco que esta tumba siempre me ha fascinado, siempre me ha parecido que es lo más parecido a un cómic del siglo XX, cómo están tratados el juego de las líneas de tinta con el que se hacen esas figuras. Y finalmente, pues hombre, sí que ha aparecido alguna tumba verdaderamente curiosa, como la tumba del convenio, la tumba de la reunión, la tumba del cortejo. Muy interesante, que nos muestra el cortejo que dirige, vamos, que lleva delante de sí el muerto, hemos de pensar, es el señor Canoso, que aparece a la derecha, ¿no? Dirigido por una serie de personajes que llevan fasces. Muy interesante, porque es una obra que prácticamente nos muestra el punto de partida de los cortejos funerarios romanos. Y hay quien ha dicho, esto es el padre del Ara Pacis. Verdaderamente 120 años antes del Ara Pacis se pinta en Etruria
esta tumba. Ahora bien, como digo, quizá por sí misma la Fundación Lerici nos ha abierto pocas vías para lo que se podía imaginar. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que en las últimas décadas, y ya sabiendo que lo que tenemos es lo que tenemos, y no más, se ha planteado una cosa muy interesante, que es hasta qué punto la pintura etrusca de Tarquinia es una pintura griega. Es decir, eso que hemos ido de vez en cuando aludiendo a ello, aludiendo a ello. Aquí hay griego, hay un griego por detrás. Ahora ya se ha tomado como una cosa, como el centro realmente del estudio de la pintura etrusca. La pintura etrusca es fundamentalmente una pintura griega. Los etruscos conocían muchísimo la pintura griega desde el arcaísmo y eso es muy interesante, lo comentaba antes con nuestras conservadoras. Creo que es hoy mismo cuando se ha inaugurado en Valencia una gran exposición acerca de la migración en el arte, la inmigración en el arte. Pues evidentemente nadie me ha preguntado sobre ello, pero vamos a ver cómo realmente lo que hoy en día se estudia sobre la pintura etrusca es hasta qué punto esa pintura etrusca está hecha por inmigrantes griegos. Y además está hecha en unos momentos muy concretos. Aquí tenemos un vaso griego, jónico, el de la izquierda, el vaso del pajarero, de mediados del siglo VI. Los mismos tipos de figuras, ya está, y la misma alegría, etcétera, la encontramos en el vaso de la derecha, es una ánfora póntica del pintor de Bulci, el cual, miren por dónde, ese pintor de Bulci, todo el mundo piensa, es un jonio que se ha ido a Etruria. Y que no solo se ha hecho este vaso, sino que se ha pintado la tumba de los toros, nada menos que la que vimos que tenía la muerte de Troilo por Aquiles, etcétera, etcétera. Quienes han analizado el estilo de uno y otro dicen, probablemente es el mismo autor que hacía vasos y si le encargaban hacer una pintura, hacía una pintura. Y en ellas siempre metía su espíritu griego. Lo que vemos a la derecha es nada menos que las tres diosas que dirigidas por Hermes van al juicio de París. Ah, por esas mismas fechas, en la propia Etruria, pero en Caere, no en Tarquinia, se forma un taller, el que se llama el de las Hidrias de Caere, que todo el mundo está de acuerdo que está hecho por unos pintores, dos pintores, el pintor del Águila y el pintor de Busiris, que vienen directamente de Jonia. ¿Por qué vienen de Jonia? Por una razón muy concreta. Porque en el año 545 los focenses abandonan Focea en Jonia e inmediatamente los demás jonios van abandonando Jonia porque los persas están conquistando Jonia. Es decir, Jonia se ha convertido en un lugar invivible. Hay que salir por pies. Y esa gente que sale por pies de Jonia, unos se paran en Atenas y son los que hacen las primeras grandes coras de la Acrópolis. Y otros piensan que mejor irse más lejos todavía y se van hasta Etruria. Y les dicen, miren ustedes, nosotros, hombre, otra cosa no, pero de pintar sabemos. Si quieren ustedes, si quieren ustedes, les hacemos lo que ustedes quieran. Y si no, les hacemos lo que nosotros sabemos hacer. Por ejemplo, las leyendas como esta que vemos aquí, de Heracles que ha cogido el cancerbero y se lo ha llevado a Euristeo, y Euristeo tiene miedo. O esta otra, en la que aparece Heracles que está peleándose con los siervos del rey Busiris de Egipto y los está derrotando a todos. Todo eso lo sabemos hacer. Con lo cual hay toda una oleada. Faltaba, digamos, la pieza final. Y la pieza final surgió en 1974
cuando en plena Jonia, bueno, un poco al sur de Jonia, en Frigia, se encuentran las primeras tumbas con los muros pintados de época de esa época. Y mira por dónde en las tumbas del Mali, y en particular la de Kizilbel, nos aparecen unas figuras que todo el mundo cuando las vio allí dijo, esto es la tumba de los augures. Esto es igual. Esto, pintores que hicieron esto o sus amigos se fueron corriendo a Etruria huyendo de los persas. Hicieron las tumbas etruscas. Eso en esa fecha. Unas décadas después se hace la tumba del Triclinio en Tarquinia en torno al año 480, 475, y mira por donde todo el mundo dice, mira, esto, la tumba del Triclinio es una pintura hecha por un artista ateniense y hasta podemos decir que del taller del pintor de Brigos, que es el autor del vaso de la derecha. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. ¿Qué ocurre en el año 480 a.C.? Se lo recuerdo. Los espartanos son derrotados en unas Termópilas. Los persas avanzan de forma desmesurada. En Atenas no se sabe qué hacer. Muchos atenienses salen corriendo para Salamina. Entre ellos, los grandes pintores de vasos, que después volverán a Atenas, el pintor de Bríos, etcétera, etcétera. Pero debió de haber otros pintores que en ese momento desesperado dijeron, mira, Atenas nos la van a machacar los persas. Mejor irnos más lejos. ¿Y si nos vamos hasta Etruria? Y de nuevo nos volvemos a encontrar lo mismo. Son emigrantes griegos que llegan a Tarquinia y dicen, hombre, otra cosa no sabemos hacer, pero hombre, pintar sabemos pintar. Si nos encargan ustedes unas pinturitas, se las hacemos. ¿Eh? Y eso es. Finalmente, pues bueno, ya dejando esa parte de los inmigrantes, y como capítulo final de lo que vamos a tratar hoy, les voy a mencionar la última pintura de Tarquinia que apareció. La última pintura de Tarquinia que apareció fue la tumba de los demonios azules. La tumba de los demonios azules apareció en 1985. Es la última que apareció. En Tarquinia, en otros sitios hay. Y, bueno, ¿y por qué apareció ahí? No la encontró la Fundación Lerici. Sencillamente, porque la Fundación Lerici hizo todos los pozos que pudo, pero no se le ocurrió meterse debajo de la carretera. Y esta está debajo de la carretera. Y mira por donde a alguien se le ocurrió arreglar la carretera y se encontraron la tumba de los demonios azules. La tumba de los demonios azules sí que causó sensación y sigue causando sensación. Es una tumba de fines del siglo V, pero en la que todo el mundo está de acuerdo en que el pintor que hizo esto sería etrusco, sin lugar a dudas, pero estaba inspirado directamente por una pintura que se había hecho un par de décadas antes en Delfos, la Inequilla de Polignoto de Tasso, que nosotros hoy en día reconstruimos así, a poco más o menos. Miren por dónde. Es decir, los etruscos siguieron las normas griegas, supieron actualizarlas, supieron darles vida, y el final fue, evidentemente, el conjunto de las pinturas de Tarquinia. Voy a concluir leyendo sencillamente un párrafo que no es de ningún científico, sino que es el párrafo que se escribió en la UNESCO para justificar en el año 2004 el considerar las necrópolis de Tarquinia patrimonio mundial de la humanidad. En ese año se dijo lo siguiente: las necrópolis de Tarquinia contienen 6.000 sepulturas excavadas en la roca y son particularmente famosas las 200 pintadas, la más antigua de las cuales se remonta al siglo VII. Las pinturas murales de imponentes dimensiones son excepcionales
por sus cualidades formales y por su contenido. Nos transmiten, de hecho, noticias sobre la vida, la muerte y las creencias religiosas de los etruscos.